Empiezo a grabar y comparto la pantalla en donde habíamos quedado ayer. Mm, Que bueno, digamos, ahora entramos en el mundo de lo que viene a ser el derecho, y yo para que más o menos se entienda en una visión macro todas las cuestiones relativas al derecho, les presento, digamos, una especie de mapa conceptual. No es exactamente un mapa conceptual, es una estructura, ¿no es cierto? Con todas las partes pertinentes. Primero que nada, vamos a establecer la necesidad de conocer acerca de las nociones básicas del derecho. Cuando nosotros trabajamos profesionalmente en otras disciplinas, supongamos nosotros, qué sé yo, nos convocan de un hospital para hacer un sistema de historia clínica o de un banco para hacer un sistema contable, etcétera. Normalmente tenemos que hacer un relevamiento de esa organización, empezar a conocer la cultura organizacional y demás de todo ese sector, para poder interpretar mejor el contexto en el cual nos vamos a mover. Pero no hay más allá, no hay más riesgo, digamos, que el establecido por el propio negocio, ¿no es cierto?, en cuanto a nuestro rol profesional. En cambio, en el ámbito de la justicia, eso puede tener consecuencias que de alguna manera revisten cierta gravedad. La principal es que nuestro informe de pericia sea impugnado por errores procesales, es decir, porque nosotros no sabemos cosas respecto de cómo deberíamos haber actuado en el contexto de la justicia, o también porque cometemos delitos sin saber que estamos cometiendo delitos, ¿no? Que eso es mucho más grave porque puede tener consecuencias de sanciones civiles o penales incluso. Entonces, de allí que esto hay que tomarlo con cierta seriedad. No hay que apresurarse, y yo siempre los oriento a quienes quieren incursionar en el mundo de las pericias, que empiecen despacito, tranquilos, con pequeñas causas, hasta que más o menos van conociendo el contexto, y después recién, por ejemplo, introducirse en causas penales, que son las más complicadas, ¿no? Las causas laborales o las causas comerciales son las más sencillas. Entonces, esta es la estructura que yo les decía, ¿no? Básicamente, los componentes del derecho, que son 5 partes, y cada una de ellas tiene algún grado de detalle que vamos a pasar a describir. Primero veamos la clasificación del derecho, ¿no? El derecho como disciplina tiene una serie de ramas que básicamente tienen dos áreas muy importantes. Uno es el derecho público y otro el derecho privado, ¿no? Cada uno de ellos tiene en común esto que ven acá, que es el derecho procesal y laboral. Es decir, estas dos áreas del derecho, el procesal y el laboral, actúan tanto sobre el público como sobre el privado. Si hablamos del derecho público, que es el interés general de la sociedad, ¿no es cierto? Ahí vamos a encontrar el derecho penal, el derecho financiero, hay montones de derechos, digamos, de clasificaciones o subclasificaciones del derecho. Y si hablamos del derecho privado, en donde allí lo que está en juego es el interés particular de una persona o de una organización, persona física o jurídica, digamos, ya tenemos el derecho civil, comercial, el derecho especial, el derecho industrial, en fin, también toda una rama, cada vez surgen más derechos, ¿no? Más clasificaciones. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Sobre todo avanzar por el derecho procesal, porque es el que organiza y establece cómo se tienen que hacer las cosas en el ámbito de la justicia. Y allí es donde nosotros, sin aprendernos todo el código procesal, tenemos que ir a buscar aquellos artículos que hacen referencia al desarrollo de pericias, las condiciones que tiene que tener el perito, cómo se tiene que escribir un informe, etcétera, etcétera. Otro elemento que nos interesa son los conceptos básicos, es decir, ¿qué significa que haya una causa judicial? Una causa judicial quiere decir que hay dos personas que están enfrentadas, digamos. eh, Eso se denominan los sujetos, ¿no es cierto?, en donde A está denunciando a B, digamos así, y hay un objeto o acto jurídico que es el motivo de la denuncia. Es aquello sobre lo cual se pide la intervención de la justicia para resolver en verdad, digamos, ¿no? En honor a la verdad. Entonces, esto normalmente en cualquier tipo de causa nosotros vamos a tener dos partes enfrentados y vamos a tener un motivo de ese enfrentamiento. Por eso yo ayer les decía, también un juicio es un esquema de negociación.
Luego están las normas. Tenemos normas, pero para tirar para arriba, ¿no es cierto? La gran norma nacional, que es la Constitución Nacional, que a su vez se deriva en las constituciones provinciales, ¿no es cierto? Y que a su vez cada constitución regula el ámbito que le pertenece. Entonces nosotros tenemos la justicia federal, que está regulado o que emana, digamos, de la Constitución Nacional, y la justicia provincial, que se rige por lo que diga la Constitución provincial en cuanto a ley madre, digamos así. Después tenemos las leyes. Las leyes son montones. Las leyes, y la diferencia entre una ley y un código es que el código reúne un conjunto de leyes. Por eso se habla del Código Penal, por ejemplo, que tiene un grupo de leyes, no me acuerdo la cantidad, no importa, o el Código Laboral o el Código Civil. Cada uno tiene su conjunto de leyes que involucran a ese objeto, al derecho público, al derecho privado, etcétera, ¿ya? Luego están los que se llaman también las acordadas. Las acordadas son decisiones, son acuerdos, digamos, que toma normalmente ¿cómo que se llama? El máximo órgano de justicia, la Corte Suprema de Justicia, ya sea a nivel federal o a nivel provincial, y lo que se acuerde rige en el contexto de ese ámbito sobre el cual ellos trabajan. Entonces podemos tener acordados de la Corte de Justicia de una provincia, que son válidas solo para esa provincia, o podemos tener acordadas de la Corte de Justicia Federal, que son válidas en todo el país, siempre que se trate de causas federales. También existen muchas normas y reglamentos, en este caso, los reglamentos profesionales, ¿no? Nosotros, los ingenieros, los informáticos, habitualmente estamos matriculados o en un colegio propio, no sé cómo es en Santa Fe, o en un colegio de ingenieros, en los cuales, llegado el momento, puede actuar el Tribunal de Ética en caso de que nuestra actuación merezca una revisión, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de si hemos hecho una mala praxis o cosas así. También tenemos otro conjunto de normas que a nosotros nos interesan mucho, que son las normas de calidad. Las normas ISO, por ejemplo, han avanzado muchísimo, sobre todo lo que es seguridad informática, y hay muchas de esas normas aplicadas directamente a la evidencia digital. Y también, por supuesto, las buenas prácticas, es decir, aquellas cosas que nosotros sabemos que de por sí, sin que figuren expresamente en ninguna parte, nosotros las aplicamos de manera natural. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? O sea, es decir, ¿de dónde salen, no, toda la regulación, las normas, las leyes, etcétera? Bueno, la ley nace en principio de lo que se llaman los usos y costumbres. O sea, cada tanto se hace, digamos, surge una demanda social que se transforma en una ley. Eso tiene que tomar fuerza suficiente como para que desde el punto de vista político y jurídico se formalice a través de una ley, por supuesto. Pero normalmente las leyes no empiezan de cero. En realidad siempre se hace un ajuste, digamos, o una actualización o una adecuación de las leyes preexistentes. Por ejemplo, cuando se empezó con el tema de grooming, que es el grooming es el delito mediante el cual una persona adulta intenta abusar de un menor de edad, convenciéndolo, haciéndose pasar por otro menor de edad, buscando su confianza y demás. Eso siempre ocurrió. El grooming no es nuevo, el grooming no es que surge ahora con la aparición de Internet. Siempre estuvo presente a través de esas personas que acosaban a los niños en los parques, digamos. Entonces ese acoso tiene su antecedente legal en el contexto, digamos, de nuestra sociedad, y eso hace que después se ajuste y salga la ley de grooming, pero a partir de esa primera ley que establecía algunos criterios, condiciones, identificaciones y demás respecto del abuso de menores, ¿no? También tenemos los principios generales del derecho, que yo no se los voy a nombrar ahora, ellos tienen como si fueran los axiomas, ¿no es cierto? Digamos, una serie de elementos, de criterios, de cosas que nadie discute y que forman parte de la jurisprudencia argentina. Es la forma en como acá se hacen en Argentina, se hacen los juicios, se establece la comunicación con la justicia,
se actúan los abogados, actúan los fiscales, etcétera, ¿no? Eso es todo un mundo que no vamos a entrar ahora, ya lo van a ir conociendo poco a poco si les toca intervenir. Y también tenemos lo que yo le llamo allí instituciones supranacionales, es decir, instituciones como por ejemplo el Mercosur, la Unión Europea, ALCA, etcétera, las Naciones Unidas, la OEA y demás, todas esas instituciones que preocupados por el avance del delito informático empiezan a generar una serie de recomendaciones o sugerencias para que los países actúen en consecuencia. Todos ellos no pueden obligar a un país a tomar esa propuesta como válida, no pueden obligarlos, pero sí pueden hacer sugerencias fuertes y establecer sus mecanismos de comunicación. Es lo que pasa, por ejemplo, con la Unión Europea. La Unión Europea plantea toda una serie de requisitos que cualquier país que quiera formar parte de la Unión Europea está obligado a respetarlos. En el caso nuestro, supongamos que Argentina no puede formar parte de la Unión Europea porque obviamente las distancias y demás, ¿no es cierto? De todas formas, nos conviene, así entre comillas, tener presente toda la legislación o todos los criterios o sugerencias que determina la Unión Europea, porque eso nos ayudará a integrarnos dentro del mercado común europeo y hacer nuestros propios negocios, digamos, ¿cierto? Participar de ese mercado. Otro elemento fundamental son las organizaciones de los poderes del Estado, es decir, cómo está organizada la justicia. Ya conocemos nosotros desde la escuela primaria, por decir así, que tenemos tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no es cierto? Bueno, sin ahondar mucho, vamos directamente a trabajar con el poder judicial. El poder judicial tiene una estructura que va de mayor a menor, digamos, una estructura jerárquica, que comienza con la Corte Suprema de Justicia y termina en los juzgados. Fíjense que ahí yo pongo juzgado de primera instancia. ¿Qué quiere decir que sea un juzgado de primera instancia? Que es el primer lugar al cual uno va a presentar una denuncia. No existe el juzgado de segunda instancia, sino que existe el juzgado de alzada, que se llama, en donde uno va a pedir una revisión de un juicio cuando el juicio realizado en ese juzgado de primera instancia no nos conforma. Y así sucesivamente, ya lo vamos a mirar un poquito más en detalle. Ese poder judicial tiene una representatividad en la Corte Federal, en los juzgados federales, y otra en las Cortes provinciales. Y además tiene otras instancias intermedias, como el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio del Derecho, de Defensa Fiscal, digamos, ¿no es cierto? No de Defensa Civil, el Ministerio Público de la Defensa, perdón, así se llama ese, en donde se tramitan todas las causas penales, sobre todo las causas penales. ¿Cuáles son aquellas causas penales? Son las causas que involucran delitos que de alguna manera tienen cierta gravedad porque impactan en la vida o en el físico de las personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo lo que es homicidios, todo lo que es, a ver, ¿qué más le puedo decir? Accidentes dolosos, etcétera, ¿no es cierto? Todo lo que es delitos económicos se transforman en causas penales. Es bastante complicado. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos que clasificarlo al delito. A nosotros nos llaman de un determinado juzgado en donde ya está la causa introducida y ya se sabe exactamente de qué se trata la cuestión, ¿no es cierto? ¿En dónde es que más se Y eso, realizan? perdón, profesora, Sí, sí. y eso puede ser hecho por un juzgado de primera instancia, provincial, federal, depende de dónde está la causa, digamos. Exactamente. Por ejemplo, todas las causas por drogas son causas federales, porque la ley estipula que las cuestiones de tráfico de drogas y demás son delitos federales, ¿no es cierto? Se definió eso hace mucho tiempo. Entonces, esas causas van a los juzgados federales. Incluso si, por ejemplo, toma intervención una policía provincial, digamos, ¿no es cierto? Y hace un secuestro de drogas y ese tipo de cosas, dependiendo la gravedad entre el fiscal, el juez y todos dicen, bueno, esto queda dentro de lo que es nuestra justicia provincial o lo derivamos a la causa federal y ese tipo de cosas. La cuestión es que cuando a Bien, nosotros nos llaman ya bien, está la bien. cosa organizada, digamos.
No Y por ahí tenemos hay mucho. casos en los cuales se lo tiran de un lado para el otro y van y vienen Totalmente. y no es de nadie, son divinos. Totalmente, totalmente. Están viendo a ver quién es el que se lava las manos más rápido, digamos. O por el contrario, quién es el que se apropia de la causa más rápidamente, ¿no? ¿Quién paga la fiesta? Exactamente, quién paga las fiestas, ¿no? Totalmente. Pasó así, por ejemplo, con esa famosa, la causa de, ¿cómo se llama? Este intento contra la presidenta, contra la vicepresidenta de la Nación, ¿no es cierto? Que, bueno, fueron y vinieron y qué sé yo, que ya vamos a comentar algunos casos sobre ese famoso teléfono que supuestamente se reseteó y que no es así. Bueno, ya tengo, en una de estas transparencias vamos a hablar de ese tema. No, pero es Entonces, increíble, increíble. Claro, no, a no mí me sé. pasó estar también con tema de, de un teléfono y porque, por escuchas y todo ese tipo de cuestiones y pasaban, el caso pasaba de la justicia provincial que a la federal, que iban, que venían y qué sé yo. Nada. ¿Qué Y terminó? Lo prescribieron. no, Nada pasó. por supuesto, y aparte en el caso nuestro, digamos, cuando uno interviene como perito, muchas veces ocurre que hay errores procesales muy graves por parte de los investigadores del delito. Por ejemplo, la policía a veces no está capacitada para hacer el secuestro de dispositivos electrónicos. Entonces, a mí me ha pasado a participar en causas en donde tenemos la notebook, pero no se les cruzó por la cabeza secuestrar la fuente, ¿no es cierto? El cable de alimentación. Entonces, Ujú. bueno, es todo un trastorno porque después anda a buscar, encontrar o comprar una fuente adecuada para esa computadora para poder hacer la pericia, ¿no es cierto? Y es todo un trastorno bárbaro porque que vas, que venís, que sí, que le tenés que explicar al juez y qué sé yo. O sea, son cosas que la verdad a mí me hace renegar un montón, ¿no? Porque yo digo, sería tan fácil si directamente se hiciera capacitación a las policías y demás, ¿no es cierto? Pero bueno, ya lo vamos a Claro, conversar todo también. un tema. Me Bueno. pasó, me pasó eso, sí. Sí, me agarraron de testigo para un allanamiento hace unos 4 o 5 años, Sí, por una cuestión de que Gendarmería se topa con una all-in-one, entonces le pedían el CPU, le, digo, le expliqué al oficial, digo, no tienen CPU, está incluido acá adentro, y dice, bueno, prendela. No, le digo, claro. no la prendan ahora. No, pero ¿cómo te creemos? No me crean. No, Digo, pero si la prenden pierde. Si se claro. Así que hagan lo que quieran ustedes. No me creían, salieron afuera, llamaron a un fiscal, fueron a esperar. Tengo que esperar 45 minutos que venga un perito de Rosario porque 6 horas dura No, ese allanamiento. Nunca más. sí, sí, no, a veces mira uno, y eso porque vos sos conocedor del tema, pero si no después capaz que se te viene en contra eso, si vos no supieras eso y hubieras aceptado que se prenda la computadora, por ejemplo, te hacen a vos también partícipe del hecho, Ah, sí, sí. ¿me Hay que tener un entendés? cuidado bárbaro. No, Sí, sí, fue en es Santa Fe, me terminaron llevando a declarar, creo que un año después, a un juzgado federal en Formosa en por forma. haber abierto la boca, pero bueno. Bueno, bueno, seguimos, muchachos. Entonces, ¿qué otra cuestión vemos en cuanto? Bueno, ya hemos visto los 5 grandes bloques respecto de la justicia. Ahora veamos cómo se organiza la justicia. Ustedes vieron que, por ejemplo, si nosotros vamos a un hospital, es fácil identificar porque todo el mundo tiene cierta vivencia. Entonces vemos que por acá se sacan los rayos, por acá están los internados, por acá están los consultorios ambulatorios, etcétera, etcétera. Mínimamente nos podemos mover por un hospital entendiendo, ¿no es cierto?, dónde estamos parados, si estamos en la guardia o cosas así, qué sé yo. Bueno, respecto de la organización de la justicia, no es tan sencillo, porque lo único que vemos son oficinas y oficinas con nombres raros, juzgados de tal cosa y juzgados de tal otra. Entonces, yo dije, bueno, tiene que haber un organigrama que nos diga más o menos cómo funciona la justicia en nuestro país. Entonces, lo primero que yo encontré es que hay muchos modelos de organigramas judiciales. Cada provincia prácticamente tiene su propia estructura judicial, o sea que lo que yo les puedo estar diciendo que es válido en Salta, o sea, si querés hacer una denuncia penal, te vas a tal parte, qué sé yo, ¿no es cierto? Bueno, puede ocurrir que en Santa Fe
haya otras instancias, ¿ya? ¿Quiénes nos ayudan en esto? Pues nuestros abogados amigos. Nuestros abogados amigos. Cuando a uno lo llaman, lo designan perito, ¿no es cierto? Y dice, nos llega la notificación que viene del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial, pues vamos a verlo a nuestro abogado amigo y le decimos, che, escúchame, ¿a qué se dedica este juzgado? Entonces vamos a entender en dónde nos estamos metiendo. Es como decir, vemos un cartel que dice rayos X y le preguntamos al médico qué se hace ahí, y él nos va a decir estudios radiológicos. Ah, listo, entonces no se hacen los estudios bioquímicos, no, solo los radiológicos. Es una buena manera siempre contar con la asesoría de un colega abogado, digamos, colega en el sentido de que compartimos la misma acción, para empezar a introducirnos en el mundo de la justicia con más tranquilidad. Entonces no hay una única estructura orgánica judicial que podamos decir. Entonces, algunos ejemplos. Acá les muestro yo lo que es el sistema de justicia argentina, en donde nosotros tenemos un poder judicial de la nación que tiene primero una Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano capaz de tomar decisiones judiciales en el contexto de nuestro país. Luego está el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es la institución que se dedica a velar por el buen comportamiento de los jueces. Digamos en términos nuestros que hace auditoría al trabajo de los jueces. Están los juzgados de primera instancia, que ya les comenté, es el lugar en donde uno va por primera vez a presentar su causa, y están las cámaras de apelaciones, que son los que vendrían a ser juzgados de segunda, tercera, cuarta instancia. No se llaman así, segunda, tercera, cuarta, se llama directamente cámara de apelaciones. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a un juzgado de primera instancia, en donde digo yo soy A, denuncio a B por tal cosa, pero resulta que B gana el juicio. Entonces yo digo, no estoy conforme, quiero que me revisen el juicio de vuelta. Entonces voy a la Cámara de Apelaciones y presento una apelación a la sentencia, al juicio y a todo, a lo que corresponda. Vuelta a empezar de nuevo el juicio, por eso es que son eternos, ¿no es cierto? ¿Por qué es esto? Porque una vez que el juez determina la sentencia, hay un tiempo mediante el cual se puede apelar. Pasado ese tiempo, la sentencia queda firme. No me acuerdo ahora porque depende también del tipo de delito y todo, y del juzgado en el que está, pero supongamos que fueran 3 meses, ¿no es cierto? Si durante esos 3 meses la otra parte no apeló, es decir, el que está perjudicado no apeló, la sentencia se mantiene firme. Y si apeló, empieza de vuelta el juicio, entonces la sentencia no está firme. Esa es la razón por la que nosotros vemos que a fulano está condenado a tal cosa, pero sigue lo más tranquilo en su casa y lo vemos en la calle. ¿Y por qué? Y bueno, porque la sentencia todavía no está firme. Luego tenemos, eso en cuanto al Poder Judicial de la Nación. El Poder Judicial de cada una de las provincias, que también tiene una estructura similar, tiene una Corte Suprema de Justicia Provincial, un Consejo de la Magistratura de la provincia, tiene todos sus juzgados de primera instancia y sus cámaras de apelación. Y existe el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, que son los que apoyan, digamos, desde el Estado a las personas, a quienes intervienen, digamos, en un delito penal que se llama, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hay un homicidio, el Ministerio Público Fiscal es el acusador en nombre de una persona y a veces de oficio, acusa a fulano de ser el asesino, digamos así, y por otro lado el Ministerio Público de la Defensa lo que hace es generar todas las instancias necesarias para defender a ese supuesto asesino. Ahí están, por ejemplo, los abogados defensores, ay, no me sale el nombre, no son de estilo, son como de forma, son los que están ahí. Por ejemplo, si uno no tiene plata para pagar un abogado, tiene que ir a pedir allí un abogado, y el Estado tiene la obligación de darnos la asesoría de un abogado. Ay, no me va a salir la palabra ahora, por Dios, chicos. Pero bueno, ya va a salir. Ya Pero va a salir. en definitiva, profe, si uno no tiene un abogado del Ministerio Público de Defensa, te asignan un abogado. Y del Exactamente. mismo modo, si alguien no tiene un abogado para acusar, aparece el Exacto. fiscal, o la fiscal siempre está, el del Sí, Ministerio siempre. Público. Siempre, 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 siempre. Ah, Pero eso siempre que sea un delito penal. ok. Por ejemplo,
Suponete en un delito o en una causa laboral que no es delito penal, en donde hay una persona que siente que ha sido despedido injustamente. Entonces, existe la figura de lo que se llama litigar sin costos. Es decir, le dice, bueno, a lo mejor usted no tiene plata, le vamos a pedir al juez que litigue sin pagar nada, y luego el que pierde la causa es el que le paga a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces el que después, por ejemplo, si el empleado gana, entonces la empleadora le tendrá que pagar a los 2 abogados, la indemnización, los peritos, todos los gastos que surjan, etc. Bueno, entonces... Abogado de oficio el que brinda el Estado. Exacto, de oficio, no me salía el nombre. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Este es el esquema, por ejemplo, yo dije, bueno, vamos a ver cómo es la Corte Suprema de Justicia, tiene que haber un organigrama en alguna parte, y me encontré con esto de que realmente el organigrama que aparece en la web no entra en una transparencia, por así decir. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia está conformada por los ministros de la Corte Suprema, que son esos 5 que están ahí que posiblemente ya hayan cambiado. Yo creo que había por ahí alguna discusión respecto de Rosati, Maqueda, Lorenzetti, no sé si sigue, bueno, no importa, ¿no es cierto? Ellos son los que están allí como ministros. Y además, si ustedes bucean un poquito en la web, van a ver que la Corte Suprema de Justicia tiene toda una rama de secretarías, 14 secretarías, 11 direcciones, y tiene además 5 cuerpos forenses, entre los cuales los informáticos no estamos incluidos. ¿Por qué? Y bueno, porque esto viene de vieja data, digamos, ¿no es cierto? Fíjense en que ponen a los médicos, a los contadores, a los calígrafos, que prácticamente los calígrafos han mermado muchísimo su actuación, puesto que ahora toda la documentación que habitualmente se tramite en una causa es documentación digital, ya no es documentación manuscrita, como era, por ejemplo, en el siglo XIX, principios del siglo XX y demás, ¿no es cierto? En donde ahí sí se requería fuertemente la presencia de los calígrafos. Esto, por ejemplo, es el Las organigrama. secretarías tienen más poder que las direcciones, sí, ahí lo veo. Sí, pero también depende, ¿sabes de qué? Depende de quién está como secretario o como director. A veces los juegos de poder interno son muy diferentes, ¿no? Como pasa en cualquier organización, ¿no? Están todos con el mismo rango, pero yo sé que este pesa más que estos otros, ¿no es cierto? Así que... Es en la organización informal, digamos. Exactamente, siempre hay, sí, y por supuesto la justicia no es ajena a eso. Este es el esquema, este es el organigrama de la Justicia Provincial de Salta. Fíjense en que tienen secretarías, 1, 2, 3, 4, 5 secretarías. Tenemos una Secretaría de Derechos Humanos, una Secretaría de Informática, que no es el ámbito para realizar pericias, ¿no? Es el ámbito que atiende, digamos, a los usuarios informáticos en general. Son los que hacen desarrollo, mantenimiento de sistemas y ese tipo de cosas, ¿no? Es el área TIC, digamos, de la justicia de Salta. Yo he visto organigramas en otros países, supongamos en Colombia, donde tienen secretarías, direcciones o áreas dedicadas, supongamos, a, ¿cómo que se llama? A la población aborigen, ¿no? Cosa que nosotros, por ejemplo, no la tenemos, ¿no? En otras provincias está el área dedicada a la mujer, o a los desprotegidos, o a los ancianos, etc. Todo depende de cómo se organizó, cómo se discutió, cómo se manejó esto en su construcción, digamos, y cómo en la dinámica propia de la parte político-judicial se van generando nuevas instancias. Ustedes saben que nosotros desde hace más o menos 10 o 15 años, con toda la historia esta de la violencia contra la mujer y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces ha tomado mucha preponderancia, eso también se ha formalizado en el contexto de la justicia. Que entre paréntesis, yo lo que digo es, ¿por qué violencia contra la mujer y no violencia contra el desprotegido? Yo calculo que también hay hombres a quienes se violentan, hay niños, hay ancianos, hay animales, la sociedad, la naturaleza misma, digamos, es violentada de toda forma, ¿no? Pero bueno, hay una cuestión política que no vamos a discutir ahora, una tendencia, digamos así, de este tiempo. Calculo que en algún momento se va a prolijar, pero bueno.
Entonces, este es el sistema de la Justicia Provincial de Salta. Y aquí lo que vemos es el Distrito Judicial de Centro. ¿Qué quiere decir? Lo que ha hecho Salta es dividir la provincia en 3 grandes zonas, 3 distritos que se llaman, que son secciones. Entonces tenemos la del centro, que es donde está la ciudad de Salta y sus alrededores, la del norte, que está Orán, Tartagal, en el límite con Bolivia, y la del sur, que ya está más en límite con Chile, con Tucumán y demás, digamos, ¿no es cierto? Toda la zona de Cafayate, Cachi y demás, ese es el distrito norte, no, perdón, el distrito sur. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Cuando yo estoy trabajando, cuando yo entro a trabajar como perito, yo tengo que decir en cuál de los 3 distritos voy a trabajar como perito. Y si yo digo que voy a trabajar en los 3, entonces tengo obligación de ir a Orán si me convocan como perito en una causa en Orán, por ejemplo, o en Tartagal o en donde fuera, ¿no? El Distrito Judicial Centro tiene, fíjense, el fuero penal, el civil, el laboral, el contencioso administrativo, y tiene uno que le llaman el fuero de Cafayate, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque ahí se ha creado un único juzgado que atiende todo. Tiene un juzgado civil, comercial, laboral, de personas, de familia, de garantía. Hay un solo juez con 2 o 3 abogados y ahí se atienden todas las causas por, digamos, la cantidad de habitantes que hay en ese lugar. Pero en Salta Capital no podemos hacer un juzgado para todo. Entonces tenemos en el foro penal, fíjense en que hay los tribunales de juicio, que son 7, en donde se tramitan las causas penales, y además están los juzgados de garantía. Estos juzgados de garantía actúan cada vez que se abre un juicio en un juicio penal. Es como que va supervisando a la par que se va desarrollando el juicio para justamente garantizar los derechos de todas las partes, ¿no? De quién está siendo acusado y de quién está siendo víctima. Los juzgados de menores, etc. En el foro civil, fíjense, tiene 11 juzgados en lo civil y comercial, 6 juzgados en familia. Este gráfico puede ocurrir que ahora esté desactualizado, capaz que ya hay un juzgado de familia más. Yo sé que ahora, por ejemplo, se creó la Fiscalía de Delitos Informáticos, que esto acá obviamente no está todavía porque forma parte del Ministerio Público Fiscal. Entonces, acá tenemos todas estas oficinas, en el caso de Salta, están en un solo edificio que ha sido construido al efecto y que se llama Ciudad Judicial, ¿no? Así que ese es un mundo de idas y de vueltas y de oficinas y de juzgados, etcétera. La ventaja es que cuando uno es perito en varias causas va a un solo lugar a hacer todos los trámites, digamos, ¿no? No en todos los lugares es así. A veces los diferentes juzgados están distribuidos en distintos edificios, domicilios o lo que sea de cada una de las ciudades, ¿no? Dependiendo el caso. Entonces, terminando con esta unidad, ¿qué es lo importante? Primero que tenemos que comprender y conocer el contexto en el que vamos a trabajar como profesionales. Nosotros ya lo sabemos a eso, ya sabemos que cuando nos metemos a diseñar un software en un ámbito que nos es extraño, lo primero que tenemos que hacer es identificar ese contexto, conocer la cultura organizacional y demás para poder responder mejor, digamos, a esa situación. Pero en este caso particular, fíjense la frase que yo les puse ahí, los del otro lado, es decir, los abogados, los jueces, los clientes, suponen que nosotros conocemos dónde nos estamos metiendo. Entonces, hay que saber manejarse con mucho cuidado, hay que aprender, ¿no es cierto?, para poder responder con responsabilidad realmente a la tarea que se nos da. Y por supuesto, trabajar en el ámbito de la justicia es trabajar en equipo y multidisciplinariamente, porque obviamente no podemos trabajar solos, ¿no? A pesar de que el perito hace una tarea técnica que los demás pueden no comprender, de todas maneras nosotros estamos integrando un equipo, aunque más no sea con el juez y con el secretario de ese juzgado, para resolver aquella tarea que nos dieron. Y además el trabajo con responsabilidad y ética profesional, ¿no es cierto? Esto tiene muchísima importancia en este contexto. Bueno. El perito informático siempre
lo designa o trabaja con el juez, o lo puede contratar alguna de las partes? No, lo puede contratar las partes. Ese es el perito de parte. Ya vamos a ver los tipos de tareas que cumplimos los peritos y los tipos de peritos que hay. Ya aguantame un cachito que ya explico esa Bueno, parte. Bueno, vamos a la... Ahí están viendo la unidad 2. sí. Sí, bueno. Ok. ¿Qué son los delitos informáticos? Hay toda una historia con los delitos informáticos. Nosotros acá vamos a hacer el abordaje de lo que viene a ser la legislación vinculada a la utilización de las TIC, los delitos informáticos, y acá vamos a hablar de la tipificación de los delitos y los roles del experto informático. Lo primero que tenemos que tener bien en cuenta que una cosa son los denominados delitos informáticos y otra es la realización de cualquier delito mediado la tecnología, ¿no es cierto? Por ejemplo, la estafa es una estafa. La estafa virtual no es un delito nuevo, es un delito viejo, nada más que mediado por el teléfono, el correo electrónico o lo que fuera. Entonces, una estafa virtual no es un delito informático. Ya vamos a ver cuáles son los delitos informáticos. La legislación vinculada con la utilización de las TIC. Por supuesto que este cuadro que yo les muestro acá es simplemente como para que vean cómo hemos ido evolucionando en nuestro país respecto de la incorporación del resguardo de la justicia o la atención de la justicia hacia la aplicación y el uso de las tecnologías informáticas, ¿no? Empezamos en el año 97, es el primer antecedente, cuando se formula una ley que habla de la confidencialidad sobre información y productos y su divulgación indebida. Eso tenía que ver con la ley de marcas, por ejemplo, pero ya decía que había que proteger cierta información. Ese mismo año se hace, sale la ley sobre el régimen penal, tributario y previsional, en la que se dice que están incluidos la alteración dolosa de registros fiscales, incluyendo los de tipo informático. O sea, ya en ese entonces se sabía, obviamente, estaban muy aplicados los sistemas contables y demás, y hasta ese momento, hasta 1997, no se podía considerar que los registros informáticos fueran pasibles de presentarse en un juicio, de que fuera un elemento legal, aceptado y demás. Por eso es que hasta ese momento, por ejemplo, las empresas tenían que llevar el libro único de empleados. No sé si ustedes han tenido alguna vez posibilidad de hacer el famoso sistema de sueldo. Había un libro grande que había que llevar todos los meses al Ministerio de Trabajo con todos los datos de los empleados que tenía la empresa en ese mes, digamos. Hoy en día, por supuesto, todo eso ya está totalmente informatizado, ya sale de manera automática, pero en ese momento, por más que hubiera un sistema de sueldo y un sistema de cálculo de sueldos y demás, teníamos que respetarse esos registros formales. En el 98 sale la primera ley, que es la de propiedad intelectual 11723, donde se incluyen los programas de computación como objeto protegidos por esa ley. Antes no teníamos manera de proteger o de denunciar a otros por el uso indebido de licencias de uso, por ejemplo. En el 2000 aparece la ley de datos personales, la 25326, que tiene dos grandes características esta ley. Primero, la protección de datos personales y segundo, el Registro Nacional de Bases de Datos. Que no todo el mundo sabe de la obligación de tener que registrar sus bases de datos, ya lo vamos a conversar un poquito más adelante. Luego se incluyen en el 2001 los documentos y firmas digitales, en el 2004 aparecen las comunicaciones, la regulación de las comunicaciones móviles, también todo lo que en ese momento ya abundaba mucho, que era el fraude por tarjeta de débito y tarjeta de crédito. En el 2008 se incluye, por primera vez se habla de los delitos informáticos. Y en el 2013 aparece la inclusión del grooming como delito informático. Y hay otras que surgen, por ejemplo, en el 2020 la ley de teletrabajo, que también tiene mucho que ver con lo que nos pasó en la pandemia y todo ese tipo de cosas, que fue muy discutida y que sigue siendo discutida esa ley, ¿no? Hay otras que pueden haber salido ahora, yo esto es lo que tengo registrado, la verdad que no hice un seguimiento, por lo menos en el 2022, de ahí
si hay alguna nueva legislación. Esas 4 que yo les marqué allí con tinte amarillo son las que nos interesan, como para que si ustedes quieren leer algo, bueno, pues vayan a leer esas leyes. No se los recomiendo porque son muy aburridos, ¿no? Pero sí podemos buscar, creo que les puse por allí sí, hay un video en donde se habla de estas 4 leyes y da las principales características de esas leyes. Eso es lo que es en nuestro país. Ahora, tenemos otros espacios, como por ejemplo, desde el ámbito internacional, aparece esto que es la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea. Esta ley surge en el año 1994 y se actualiza en el 2017, y hoy casi es una legislación exigida para todos los países que quieren integrar la Unión Europea, ¿no es cierto? Es decir, algún país que hoy no está en la Unión Europea y quiere integrarla, le dice, momentito, quiero ver si tus leyes incluyen esto que nosotros le llamamos la Ley de Protección de Datos. Allí hay una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que establece el derecho a la protección de datos de carácter principal como un derecho humano, un derecho fundamental, equivalente al derecho a la vida, al derecho a vivir en libertad, etc. Fíjense en la importancia que le da a lo que es protección de datos, cosa que nosotros acá medio que todavía no terminamos de entender cómo es el tema de la protección de datos. Y yo hago siempre... Es un tema también recontra complicado cuando te metes con los abogados y con los contratos y cuando entras a contratar con una u otra cosa. El tema de la contratación en la nube es todo un tema. Totalmente. Y yo me tengo que basar por lo que dicen todas estas leyes, y acá en Argentina, viste, no puede contratar nada, y a Estados Unidos no le puede contratar nada. Entonces, es todo un tema. Entonces con mi abogada me peleo continuamente, le digo, o trabajo o le hago caso a la ley. Una cosa increíble, le digo, sí, mirá, escuchá, en un momento, mira, la responsabilidad es mía, así que agarro y contrato lo que necesito para trabajar, porque si no, porque Estados Unidos no está alineado a todo esto. Entonces, No. entonces, viste, tengo que... En realidad el problema te surge cuando surge el problema, digamos. O sea, mientras todo se manejó bien y a quien contrataste te respondió y se hicieron las cosas bien y quedamos todos amigos, viste, chao, ya está, no pasó nada. Sí, Ahora, pero... el más mínimo problema, entran a jugar ya obviamente los abogados, cada uno desde su postura, y si tiene algún tinte internacional esto, mira, es la locura. Es la por eso locura. te digo, cuando vos empezás a contratar servicios en nube, claro, es todo un tema, ¿viste? Todo un tema, porque mi abogado me dice, no, pero la nube en los servidores en Estados Unidos no, porque las leyes no están tal cosa. Sí, pero por ejemplo yo tengo proyectos con el Banco Central me homologa Azure, entonces, a ver, No, es mucho. digo, ¿qué querés que Ahora, haga? Le digo, esta pregunta es crucial. sí, el abogado te dice, no, tal cosa es lo que tendría que hacer, tal cosa. Está bien, pero hoy en informática te pasa por arriba todo esto, ¿sí? O trabajás o le haces caso a la ley, qué sé yo. No, lo que pasa es que no está creada la infraestructura como para que rápidamente se resuelva cada una de estas cosas. Nosotros no tenemos experiencia en eso. O sea, Claro. a ver, por decirte, yo sé cómo asegurar mi casa contra los ladrones qué sé yo. Entonces pongo llave a la puerta, pongo reja en las ventanas y ya está, ¿me entendés? Y todo el mundo sabe que tiene que hacer eso. Ahora, cuando vos tenés que contratar un servidor en la nube, no sabés realmente cuáles son las consideraciones legales que tenés en cuenta para eso. Porque te marea. O sea, no estamos ni habituados a leer la letra chica cuando leemos los términos y condiciones. Le damos que sí, ponemos el tilde y seguimos, ¿no? Y así es como nos va después. Pero bueno. Entonces, ¿cuándo sentiste que no protegieron tus derechos? Desde el punto de vista de la protección de datos personales. A ver si me pueden dar algún ejemplo. Cuando se divulga a lo mejor alguna información privada o que vos no querías, digamos, tipo de alguna enfermedad, tipo de alguna... Exactamente. Cuando yo siento que hay algo que era de mi privacidad, que a lo mejor para los demás no es privado,
¿no? Pero para mí sí lo es. Entonces, ahí es donde está el concepto de vulnerabilidad de la privacidad, ¿no es cierto? O sea, hay una percepción totalmente subjetiva de las personas respecto de lo que una cosa es privada o no es privada. ¿Mm? Tal Por cual. ejemplo, yo puedo decir, yo no quiero que nadie hable de la enfermedad, de mi enfermedad. Y no lo hablo yo con nadie, entonces no quiero que nadie hable de eso. O bien, yo puedo decir, no, yo necesito hablar de mi enfermedad porque naturalizarla hace que yo me sienta mejor. Entonces ando por todos lados hablando de mi enfermedad. Y en ese sentido no es privado, porque yo mismo lo estoy habilitando. Ahora, es muy distinto a que otros hablen de mi enfermedad sin que yo lo sepa, sin que yo los autorice. Ahí es donde está la gran cuestión, ¿no es cierto? O sea, la privacidad se ubica en el contexto en el que yo autorizo o no a hablar de los datos que me son propios. ¿Mm? Fíjense en que dato personal también es el número de DNI y el número de quit. Y el correo electrónico incluso también es un dato personal. Pero a medida que nosotros empezamos a identificar nuestras líneas de comunicación, como el WhatsApp, el correo electrónico personal, el correo electrónico institucional, en fin, hasta el teléfono fijo de casa y demás, todo eso, uno se ve en la posibilidad, digamos, de entregarle a un tercero esos datos de comunicación o no. Entonces, ocurre a veces que yo puedo disponer con toda tranquilidad cómo entregarle esos datos, y otra es cuando terceros disponen de eso. Por eso, por ejemplo, me llaman del banco no sé cuándo para ofrecerme la tarjeta tal, o de la empresa de telefonía tal otra para decirme que me cambie de línea. Yo lo primero que les digo Tal es, cual. ¿cómo tienen ustedes mi número de teléfono? No, que está en el banco de tal cosa que a nosotros nos dio tal empresa. Y yo ahí le empiezo a decir, pero yo no autoricé a la empresa a que les dieran mis datos personales. Y después me pongo a leer y resulta que sí los autoricé. En eso de los Claro. 5 o 6 papeles que firmé, está que ellos pueden utilizar los datos para, por ejemplo, promociones o cosas así. Entonces, por ahí hay un desconocimiento muy grande respecto de cuáles son los derechos que nosotros tenemos sobre nuestros propios datos personales, y además no sabemos hacerlos valer tampoco, ¿no? No nos damos cuenta No, de... y hoy, con tal de tener servicios, la gente, Pero, todos, No, y brindar información. Las empresas lo que más necesitan es conocerte más que vos. exactamente, Y exactamente. uno con tal de acceder a, sí, 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 dale, y vos estás regalando Quédate tu tranquilo. información. Pero, No, totalmente. todo el Entonces, mundo está. fíjense, ¿Cuál es el sí, caso, por ejemplo, desde de Facebook? O sea, bueno, sí, yo no lo uso tanto, pero papá, mamá, el vecino lo usa. No, porque es gratis. Puedo hablar con la tía Raquel en Tartagal gratis. claro. gratis. Diciendo, no, no es gratis. Hubo, creo que fue hace un par de años que todo el mundo copiaba en el muro diciendo por el convenio, el concilio de Roma, yo prohíbo que usen mis datos. Diciendo, ya lo Ya autorizaste, ya está, está. no, ya está, por supuesto. Ya lo que una vez se subió en internet, ya está. Fíjate vos que una de las principales fuentes de información para los delincuentes informáticos son las redes de datos, perdón, las redes sociales. O sea, nosotros ahí decimos dónde vivimos, ponemos fotos de la casa, ponemos nuestro celular, nuestro correo electrónico, las fotos de los chicos, todo. ¿No? ¿A Había qué colegio un, van los chicos? ¿Dónde trabajamos nosotros? O sea, a ver, si alguien quiere venir a atacarme por algo, a sacarme información o lo que sea, bueno, pues que vaya a las redes sociales y seguro que va a encontrar todo de mí, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿nosotros había cómo lo un, hacemos? Sí, perdón, adelante. No, 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 había un video hace un par de años donde habían armado una suerte de carpa y que había un gurú, un adivino, creo que fue en Europa, Mm, eh, donde el tipo diciendo, bueno, se sentaba y hacía que miraba la bola que está diciendo, bueno, vos tenés un perro, tenés una hija que se llama Carla, tenés, diciendo, wow, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Y había gente que se preocupaba diciendo, mira, y le mostraban que tenían todo público en un perfil de una red social, diciendo, oh, esto es un chiste, pero mirá que que es así, que es así, ¿no? Incluso ese es el principal problema que se da en el caso de menores, en donde los ataques por grooming y demás, por ciberacoso y todo ese tipo de cosas, se dan en esas instancias, a nivel de las redes sociales. En este momento, por ejemplo, TikTok es tremendo, tremendo el abordaje de los delincuentes sobre esa red, porque saben que los chicos están allí, ¿no? Entonces, bueno,
¿Cuál es el problema que tenemos frente a eso? Que los padres no sabemos que nuestros hijos están en TikTok. Ya vamos a hablar también un poquito de eso cuando nos toque. Volviendo al tema. Entonces, este reglamento de la Unión Europea lo que establece es una medida para fortalecer los derechos de las personas en la era digital y define normas respecto de cómo se tienen que manejar las empresas y los organismos públicos en el mercado único digital, que es el mercado común europeo, digamos, ¿no? Por supuesto que en Europa están mucho más avanzados. Fíjense que esto lo vienen trabajando ellos desde los años 90 y demás, y tienen ya una cultura de respeto por las cuestiones de los datos personales, porque saben que el contexto del negocio se maneja mejor cuando está esa regulación. O sea, no lo hacen porque sean todos buenitos y porque les interesa, sino porque hay que hacer negocios, digamos, ¿no es cierto? Entonces también seamos realistas. Hay una disposición que es lo que se llama el Convenio de Budapest, muy conocido, que se firmó en el año 2001 y que fue el primer intento de hacer una tipificación de los delitos informáticos, ¿no? A la fecha tiene ya la adhesión de 70 países, nosotros nos hemos adherido en el 2017, otros como Colombia, por ejemplo, recién en el 2020. ¿Y cuál es el objeto de eso? Es trabajar el concepto de a qué le llamamos delitos informáticos y a partir de ahí definir una serie de sugerencias o recomendaciones, etcétera, para que cada país pueda incorporar eso dentro de su propia legislación. El Convenio de Budapest es en ese sentido a nivel sugerencia o recomendación. No tiene impacto legal dentro de ningún país. Pero es una cosa como para decir, miren, muchachos, nos pongamos todos de acuerdo. A esto le llamamos delitos informáticos, entonces ustedes incluyan estas denominaciones, estas definiciones dentro de sus propias leyes. Entonces, existe también la resolución del Parlamento Europeo sobre la lucha contra la ciberdelincuencia. Esta es más nueva, esta fue en el 2017. Ellos establecen allí 88 recomendaciones. O sea, si se quiere, es una carta en donde hay un diagnóstico tan certero, tan profundo, desde el punto de vista del impacto de las tecnologías en la sociedad, no solamente en cuanto a los beneficios, sino principalmente en cuanto a la ciberdelincuencia en general, es decir, cómo desde todos lados proveemos un caldo de cultivo para que aflore la ciberdelincuencia, ¿no? Yo siempre doy este ejemplo. A ninguna de nosotras las damas se nos ocurriría andar por la calle con el cierre de la cartera abierto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque sabemos que hay descuidistas, que hay mecheros, qué sé yo, mecheras, etcétera, ¿no es cierto? Que nos van a burlar en cualquier momento y uno se queda sin la billetera que está en la cartera. ¿Por qué no tenemos ese cuidado cuando navegamos en Internet? ¿Por qué pensamos que no nos va a pasar nada cuando estamos en Internet? Entonces, a la vez que estoy trabajando en mi home banking, estoy entrando en Facebook, estoy entrando en esta otra página, etcétera, etcétera, ¿no? Hay por allí una cuestión de no reconocer las posibilidades de la tecnología en cuanto al mal uso de la misma. Fíjense en esto que les pongo acá, habla acerca de cómo el aumento de los secuestros de archivos, las redes de robot informático, las interferencias no autorizadas y demás, impacta sobre las libertades fundamentales y la integridad de las infraestructuras críticas, ¿no? Infraestructura crítica. ¿A qué se llama infraestructura crítica? ¿Conocen el concepto? No, si lo podés contar un poquito mejor. Sí, por supuesto. Uno infiere, digamos, que puede ser, obvio. No, las infraestructuras críticas son las que tienen impacto directo, digamos, en la vida, la salud y la seguridad de las personas. Supongamos, un servidor en un hospital se tiene que considerar una infraestructura crítica, porque si se rompe el servidor o lo roban o pasa algo o lo capturan o lo que fuera, obviamente eso va a impactar en las situaciones de salud de todos los pacientes de ese hospital. Así tenemos grandes infraestructuras críticas, por ejemplo la banca también lo es,
algo así como, por ejemplo, como que se llaman los cajeros automáticos, Banelco, y todo eso tienen unas protecciones impresionantes, porque saben que son sistemas que tienen que funcionar 24/7, que constantemente son atacados en la búsqueda de vulnerabilidades, digamos, así que tienen un gran caudal de recursos abocados a lo que es la seguridad informática y la ciberseguridad. Por ejemplo, una central nuclear que hoy obviamente en nuestro tiempo ya está totalmente tecnificada, que tiene tecnología vinculada a Internet de las cosas y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Debe tener ya un equipo abocado solamente a la protección de la seguridad informática de esos elementos, porque imagínense que alguien tome el comando de una central nuclear, ¿no? Entonces, esas infraestructuras críticas son cruciales y tenemos que saber identificarlas, y quienes son responsables de gestionar esas infraestructuras críticas tienen que entender la importancia de contar con mecanismos de seguridad y ciberseguridad. Hay otros componentes legales que yo se los voy a ir dando así como para que ustedes vean que hay mucho para trabajar sobre esto. Esta, que es la Directiva 46/95 de la Unión Europea, definió cuáles son las características de licitud para el tratamiento de datos personales. Es decir, está bien, yo necesito datos personales, ¿no es cierto? Yo soy por ejemplo, Universidad Católica de Salta y tengo que almacenar información de los alumnos. ¿Cómo hago para que lo que yo procese, trabaje y ponga a disposición de los sistemas informáticos de la UCASAL esté protegido de acuerdo a lo definido por los datos personales, ¿no es cierto? Que sea lícito. Entonces, acá indica cuáles son los criterios que se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, la calidad de los datos. Calidad en cuanto a las características que hemos hablado siempre, ¿no es cierto?, de la confidencialidad, la integralidad, la confidencialidad, disponibilidad y la tercera característica de los datos y de la información, ya me va a salir. Bueno, esa es la calidad de los datos. La legitimación del tratamiento es porque yo estoy obteniendo esos datos para una acción legítima en el marco de lo que dice la ley. La UCASAL enseña, está autorizada para ser una institución universitaria. No voy a utilizar esos datos para vender drogas, supongamos. Hay categorías especiales de tratamiento respecto de que yo tengo datos personales, datos sensibles, datos que voy a hacer públicos y que les aviso a los alumnos que va a ser un dato público, como por ejemplo el correo electrónico. Le pongo el correo electrónico a disposición de los profesores, a disposición del área de graduados, a disposición del área de extensión para que reciban promociones de los cursos y ese tipo de cosas. No así, por ejemplo, las fotografías de los alumnos. Si ellos no lo suben en el aula virtual, yo no le puedo exigir que ponga la foto, por ejemplo. El derecho de acceso del interesado a sus propios datos. Eso es fundamental. Yo tengo que poder verificar. No es que yo voy a entrar como alumno, voy a entrar en las bases de datos de la UCASAL, sino que yo le voy a decir, a ver, UCASAL, decime qué datos tenés de mi persona, y voy a poder controlar todos esos datos y pedir que se cambien esos datos, ¿no es cierto? Nos está ocurriendo ahora con el tema de los alumnos que son no binarios, ¿no es cierto? Que están registrados con sexo masculino o femenino y ahora resulta que tienen el sexo contrario o no tienen ninguno y quieren manifestar que no tienen ninguno de los dos sexos, ¿no es cierto? Eso es un derecho a los que la universidad tiene que poder acceder en cuanto a que eso ya está legislado. Todas las excepciones y limitaciones que corresponden desde el punto de vista técnico, informático y obviamente desde el punto de vista legal también. Por ejemplo, yo no puedo como UCASAL dar la información de los alumnos, salvo que venga un oficio del juez pidiéndome información de fulano, sutano y mengano. En ese caso no me puedo negar, porque es la justicia quien está solicitando esa información. Y lo que viene, obviamente, que tiene que ver con la confidencialidad y la seguridad del tratamiento. Ahí los informáticos tenemos mucho que ver. Porque nosotros decimos, no, qué sé yo, mira, yo cuido el servidor, yo hago la aplicación, ya está, no tengo nada que ver acá con los datos personales. No, señor, vos sos conocedor de la importancia que tiene aplicar técnicas de resguardo de datos, hacer backup
y en última instancia generar todo un espacio de contención de los datos. Esa es tu responsabilidad, no solamente responsabilidad de la empresa. Y la notificación de tratamiento de esos datos a la autoridad de control, es decir, normalmente hay instituciones de control respecto de los organismos que gestionan grandes bases de datos, ¿no? Como por ejemplo el Ministerio de Educación y demás siempre está regulando las actividades de las universidades, etc. Este es un caso particular, muy discutido, que es el de las cámaras de videovigilancia pública, ¿no? Fíjense que uno por un lado se siente súper seguro, porque dice, ah, mira, ahí hay una cámara en la esquina, entonces esto ahuyenta a los delincuentes, porque saben que van a ser firmados, van a ser escrachados, los van a descubrir, etc. Pero por otro lado, resulta que como está en la esquina y está enfocando a mi casa, están guardando información de todas las personas que entran a mi domicilio, ¿no? Entonces, hay una característica fundamental de todo esto, y que es que esas imágenes se convierten en datos personales. Ya vamos a ver, el dato personal es todo ese conjunto de datos, de información, que identifica a una persona por sí misma. Entonces, a través de esas imágenes ya me están identificando a mí como persona. A lo mejor no tiene mi número de DNI, porque yo no lo tengo en ninguna parte, digamos, en esa imagen, pero sí ya me están identificando a mí. Entonces, hay toda una discusión respecto de las dos grandes tendencias en cuanto a las cámaras de videovigilancia. Por un lado, ayudan a prevenir y combatir el delito. Y por otro lado, afectan el derecho al resguardo y a la imagen y a la privacidad. Es decir, yo no quiero ir por la calle de Salta y que me filmen a cada rato. Pero aunque no quiera, no hay otra forma. O sea, hay, no sé, póngale en este momento en Salta, creo que deben haber unas 1000 cámaras de videovigilancia públicas y qué sé yo, que obviamente están a la vista y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero no voy a ir yo esquivando las cámaras para decir no quiero que me filmen. Forma parte ya de todo el esquema de cuidado, digamos, de la seguridad de las personas y demás establecidas a nivel gobierno. O sea, ya no me puedo negar yo contra eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay toda una situación respecto de que, por ejemplo, ocurre un hecho delictivo y luego salgo yo en esa filmación y el 911 entrega la filmación diciendo que yo hice tal cosa, etcétera. Ahí es donde empieza, por el lado de los abogados, la pelea por no, estos son datos personales, quién autorizó al 911 a grabar a mi cliente y cosas así, ¿no? Se pelea mucho, se discute mucho ese tipo de cosas. Por Y un hay lado, muchas ¿por qué? cámaras en la vía pública que son privadas también. Bueno, también las que son privadas, mucho más. Son de empresas, de negocio, qué sé yo, y que te están filmando. Sí, y de las personas, de cualquiera de nosotros que pone una cámara, ¿no es cierto?, para ver quién entró y salió, o quién pasó por mi calle, o lo que fuera, ¿no? Cada uno de nosotros, de alguna manera, hemos excedido nuestro espacio privado del interior de la vivienda nuestra, digamos, en el que sí somos dueños y señores de hacer lo que queramos, y ya tomamos, digamos, la vereda, la calle, la casa del vecino, todo. ¿Por qué? Porque ahí la cámara apunta y ya te está señalando, ¿cierto? Ya te está filmando. Entonces acá tenemos dos posturas. La del gobierno y las empresas de videovigilancia, que dicen que las cámaras son un elemento disuasivo y de protección contra el delito. ¿Tienen razón? Tienen razón. Y las ONG, que fíjense en lo que dicen, no tenemos muy en claro qué pasa con toda la información que se recopila, cuánto tiempo se mantiene, cómo se procesa, cómo se guarda, quién tiene acceso, con qué fines se realiza. Imagínense preguntarle todo esto al sistema 911. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el sistema 911? Ha puesto a trabajar a sus abogados y a sus informáticos para sostener una infraestructura que dé respuesta a este tipo de cosas. Cuánto tiempo se guarda la información, cómo se guarda, etcétera. ¿No es cierto? Es decir, supónganse estas 1000 cámaras que tenemos en Salta. Imagínense el consumo, los teras de información que tengo para ir guardando todas las filmaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es impresionante el data center, por lo menos el data center que tenemos acá en Salta.
Pero también tienes un límite, por más grande que sea, hay un límite, que yo no sé cuál es, la verdad, pero supongamos que puede decir, bueno, las filmaciones se guardan durante un año. Después, ¿qué se hace? Y después o se bajan a otros dispositivos y se dejan en alguna parte, o directamente se eliminan. Entonces, hay que ver, porque todo eso tiene también un condicionamiento legal. ¿Qué pasa si pidieron filmaciones de un accidente o de lo que sea y ese tema está en juicio? No puede el 911 eliminar esa filmación si ya se la entregó al juzgado. Entonces, esa se tiene que guardar expresamente, etcétera, etcétera. Tiene todo un trasfondo este tema respecto de la protección de los datos personales y la protección de la evidencia también, que es muy importante. Entonces acá estamos, fíjense en esa imagen que les puse así, ¿no? Alguien con una lupa muy grande está constantemente vigilándonos, el famoso Gran Hermano, ¿no? El libro de Orson Welles, que bueno, hizo, que fue mítico, digamos, en su momento, y yo creo que toma mucha trascendencia cuando empezamos a cuestionar todos estos temas. Bien, vamos ahora al registro de las bases de datos. En nuestro país es obligatorio para quienes efectúan el tratamiento de estos datos, que son los datos personales, el mantenimiento del secreto y la confidencialidad, y son responsables de las pérdidas o problemas que genere la conducta negligente. Y ahí es donde intervenimos los informáticos. Allí es donde nos empiezan a mirar feo, como quien dice, porque nosotros somos los responsables de mantener el secreto y la confidencialidad de esa información, ¿ya? Entonces, la primera cuestión es que si tenemos una base de datos, por ejemplo, la UCASAL tiene una base de datos de sus alumnos, la tecnológica o cualquier institución universitaria también la tiene, esa base de datos debería estar registrada en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, indicando qué datos se registran, durante cuánto tiempo, cuál es la tecnología, cuál es el motor de base de datos, en fin, hay toda una serie de requisitos que hay que cumplir en esa información, en la que se indica exactamente qué datos tengo yo de las personas y cómo los protejo, sobre todo cómo los protejo. Este registro de base de datos, la obligación de hacer el registro en la base de datos, es siempre y cuando se trate de información que exceda al uso exclusivamente personal. ¿Eso qué quiere decir? Que por supuesto no voy a agarrar la base de datos de contacto que tengo en mi celular y me voy a ir al registro, a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y decir, mira, quiero registrar mi base de datos. Porque eso es para uso personal y obviamente no tiene ninguna característica ni de comercialización ni de información masiva, ¿no? Entonces, ahí es donde está la gran diferencia. Esta ley, que es la Ley de Datos Personales, en el caso de Argentina, dice que se tienen que registrar todas las personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, que sean titulares de un archivo, registro, base o banco de datos. Y que las que están exceptuadas son las agendas personales, las bases de datos de las fuerzas de seguridad o de defensa del Estado. También todo lo que tiene que ver con las bases de datos periodísticas, por ejemplo, ¿no es cierto? Los periodistas que normalmente, o lo mismo que los investigadores, que trabajan con datos de confidentes y demás, tampoco pueden hacer, tienen obligación de registrar sus bases de datos. Y en el caso de los censos nacionales, obviamente, ¿no? Fíjense en que el año pasado, cuando fue el censo, hubo toda una discusión respecto de si era en versión virtual. No sé si ustedes se acuerdan que uno tenía que sentarse tranquilo e imprimía, le daban un código, y cuando venía el censista nosotros le mostrábamos el código y listo. Esa era una opción, o si no, directamente esperaba al censista y él lo llenaba a mano, ¿no? Entonces ahí había como cierto temor, una nube de temor respecto de que, y si yo estoy dando mis datos en una página web, vaya a saber después eso a dónde va a parar. Y va a ir a parar al mismo lugar que va a parar los datos que yo completo en esa planilla que el censista la está llenando a mano, porque obviamente el censista la llena a mano y después eso se digitaliza. O sea que todo termina en un contexto digital que obviamente tiene que tener instancias de seguridad, de protección.
de, digamos, responder a los ataques de intrusión indebida de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, conocemos varios casos en donde se hace el secuestro de las bases de datos, la publicación de bases de datos que fue hace un par de años de del Registro Nacional de las Personas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay instancias en donde no están muy bien protegidas, que digamos. Pero como sea, vamos aprendiendo de todo esto. Yo por lo menos, que yo me acuerde, hace más o menos unos 2 o 3 meses que ya no existen tantas denuncias respecto de invasión por ransomware, digamos, secuestro de datos a través de instancias de ransomware, ¿no? Por lo menos de las instituciones públicas, que antes, el año pasado, fue tremendo lo que les pasó a la mayoría de los juzgados. Otra cosa de la que van a escuchar hablar, nada que ver con las bases de datos, pero se escucha hablar mucho de recursos de habeas data. ¿Qué significa un habeas data? Un habeas data quiere decir que las personas tenemos la posibilidad de tomar conocimiento de los datos personales almacenados en cualquier parte y poder disponer de ellos, modificándolos, rectificándolos, etcétera, ¿no es cierto? Eso quiere decir que, por ejemplo, yo podría ir al banco macro, por así decir, ¿no es cierto?, en donde está mi cuenta de ahorro o lo que sea, y preguntarle al banco, decime todos los datos que vos tenés. Entonces, bueno, no, yo no estoy casada, estoy separada, o soy viuda, o esto, o lo otro. Y el banco tiene que aceptar la modificación de datos que yo, primero tiene que poner esa información a mi disposición, y segundo, como son mis datos personales, entonces yo los puedo actualizar o cambiar debidamente. Ese es el recurso de habeas data. Si el banco no me quisiera dar la posibilidad de conocer qué datos tienen de mí, el banco, la UCASAL o quien sea, yo puedo presentar a través de un abogado un recurso de habeas data, es decir, para conocer cuánto sabe el otro acerca de mis datos personales, y en función de ello hacer el uso de esos datos según mi conveniencia. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? No, entonces una cuestión son las bases de datos personales Sí. y otra cosa es el recurso de habeas data, que es preguntar y pedir cambio en los datos. Eso. Exactamente, exactamente. Eso, por ejemplo, ocurría con, ¿cómo se llama esta página? Ay, que hacía el control de las deudas de las personas, el sistema Veraz. Ajá, Bueno, claro. cuando uno aparecía en el sistema Veraz, chao, no había forma de que te borren, aunque se hubieras pagado, y te decían, no, espere, y pasaba un año, y pasaban 2, y vos seguías apareciendo en el sistema Veraz con el perjuicio que eso significaba, porque vos decís, no, yo ya pagué la deuda, ¿no? Entonces, bueno, se actuó muy fuertemente sobre los dueños, digamos, de esas páginas, de ese sistema y demás, justamente a partir de presentaciones sucesivas de habeas datas, en las cuales ya la justicia les dijo al sistema Veraz, señores, actualicen la información y se acabó la historia, ¿ya? Porque no podía ser que todo el mundo que haya pagado ya la deuda que tenía se queje porque sigue apareciendo en el sistema de Veraz, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones se van solucionando a través del recurso de habeas data. Yo lo muestro acá porque por ahí son términos que nos interesa conocer en el marco de este nuevo mundo, digamos, del derecho que estamos abordando acá en la clase. Beatriz, una pregunta. Sí. Hoy en día, cualquier empresa que mantiene una base de datos con datos de sus clientes o mínimamente siempre tiene algo sobre sus clientes, ya debería esa base de datos tenerla registrada. O sea, ¿hay alguna excepción? Porque ya si vos lo manejás No. como parte de tu negocio, esa base de datos tiene que estar registrada. Se No, debería mira, cumplir esa lo que ley. se suele hacer en ese caso es elevar una consulta a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Ajá. ¿no es cierto? Para Como ver si para, es claro, necesario. Ajá. para ver si es necesario, para ver si es conducente, si es pertinente, ¿no? Porque, a ver, suponete la empresa Piripipi, no importa. Ujú. Hay una pericia, hay algo, va un perito a inspeccionar las bases de datos, y ahí hay
datos personales de los clientes o de quien fuera, y esa base de datos no está registrada, y ni siquiera está hecha la consulta de si se podía registrar o no. Le cae con todo el peso de la ley de datos personales, digamos, a la empresa. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, yo sé que hay alguna restricción respecto al registro de las bases de datos cuando se tratan de datos, como decíamos, esto de la seguridad y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? O sea, cuando Más está, críticos, digamos. claro, está debidamente justificado que esa información no se puede dar a conocer así nomás, digamos. ¿No? No Claro. puedo decir que tengo la información de tal cosa sobre tal persona. Ahora, Claro. también tenemos que reconocer que una cosa son los datos personales, los datos que identifican a las personas en particular, digamos, a cada individuo, y otros son los datos sensibles. Los datos sensibles tienen que ver con esa, por ejemplo, situaciones de salud o situaciones de, ¿cómo me sale? Cuando yo tengo, por ejemplo, Ideología política, religión, salud. exactamente, cuestiones subjetivas respecto de cuál es mi intención de voto, o cuál es mi sexualidad, ¿no es cierto? O el tipo de música que me gusta, no sé, cuestiones que son muy subjetivas de las personas y que nosotros mismos definimos como privadas, ¿no? Claro. Entonces, esos datos sensibles, que así se denominan, que normalmente ¿dónde están presentes? En las historias clínicas. Entonces eso hace que las historias clínicas sean las principales bases de datos sobre las cuales tienen que estar muchas instancias de seguridad informática y obviamente deberían estar registradas en la Dirección Nacional de Datos Personales, ¿no? Justamente para proteger a la institución hospitalaria, digamos, ¿no? Pero bueno, no es sencillo eso. Hoy en día decirle a un hospital, che, tenés que registrar la base de datos, significa, primero, leer todos los requisitos para poder registrar esa base de datos. Por ejemplo, dice cuáles son las instancias de supervisión para el acceso indebido. Y nosotros decimos, uy, che, acá no hay nada, no hay ni una triste firewall. Entonces tenemos que implementar una firewall, tenemos que generar políticas de seguridad, etcétera, etcétera, y recién llegar a la instancia de registrar la base de datos, ¿no? A veces es una tarea muy ardua llegar a eso, y muchas veces los dueños o los que toman decisiones no terminan de entender de la importancia de eso, porque nos pasa lo de siempre, ¿no es cierto? Lo urgente le quita tiempo a lo importante. Entonces, en un hospital en donde están viendo cómo hacer para conseguir camas, no podemos ir nosotros a decir, dame plata porque tengo que registrar la base de datos de historia clínica, ¿no? Esas situaciones así, esos conflictos de necesidades urgentes siempre existen. Bueno, vamos a los delitos informáticos. Primero definamos qué es un delito. Porque no cualquier cosa es un delito, ¿no? No todo lo que a mí me impacte negativamente lo puedo considerar como un delito. Acá tenemos que la definición de delito dice que es toda acción que va contra lo establecido por la ley y que es castigada por ella con una pena grave. Esa definición significa que tiene que ser una acción que cumpla con estos 5 requisitos que están ahí abajo. Primero, una acción descrita en la ley. Por esa razón, por ejemplo, los casos de porno venganza que se llaman, ¿no es cierto?, en donde una persona publica libremente, digamos, situaciones íntimas de su pareja o de lo que sea para vengarse, eso no es un delito, porque no existe en ninguna parte una ley que diga esto es un delito. Que sea contraria a derecho, es decir, que esa acción impacte en el derecho de alguna persona. Si no impacta en el derecho, entonces no hay manera, eso no se puede. Incluso fíjense en que, por ejemplo, cuando se detiene a las personas o lo que sea, se sabe que alguna persona ha cometido un delito y demás, aún así el delincuente tiene derechos, que muchas veces nos enojan esas situaciones, pero tiene derechos porque debe tenerlos, ¿no? Como cualquier ser humano integrante de nuestra comunidad, digamos. Que exista culpabilidad, es decir, que el autor haya obrado con dolo o culpa, es decir, que se sabe que ex profeso se trabajó, se hizo eso.
Muy distinto es el accidente. Por eso es que cuando hay un accidente de tráfico se habla de accidente o de homicidio culposo, homicidio de esto o de lo otro, o lo que fuera, ¿no es cierto? O sea, dependiendo del grado de culpa, si la persona estaba borracha, si pasó con el semáforo en rojo, etcétera, etcétera. Que sea subsumible bajo una sanción penal adecuada, quiere decir que identificado el acto y la persona que ha cometido el delito, es posible aplicar una sanción penal y que esa sanción penal está contemplada dentro de la ley. En la que dice, las leyes dicen, por el delito de tal cosa se asignará una pena de tantos años de prisión, desde tantos meses a tantos meses y cosas así. Eso tiene que estar estipulado. O sea que para cada delito tiene que estar estipulada cuál va a ser la sanción. Si no está estipulada la sanción, es como que el delito queda al aire, digamos. Y además, que se den las condiciones de punibilidad, o sea que se puede aplicar la sanción. Ahora miren, anoche estaba viendo el caso de una serie en Netflix que se llama Cromosoma 21, y el caso de un joven con síndrome de Down que lo acusan de un asesinato. Y ahí está toda la historia de que se pelean entre el abogado defensor y el fiscal respecto de si este joven entiende lo que ha hecho, no entiende lo que ha hecho, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, con pericias de por medio y todo, la verdad muy interesante la serie. ¿Esto qué quiere decir? Que si la persona no está en condiciones de asumir la responsabilidad de ese acto delictivo, entonces no puede ser sancionado. Entonces, lo que puede haber hecho esta persona no es un delito, es una acción, pero no puede ser pasible de ser considerado un delito por su condición de, por ejemplo, incapacidad mental, locura o cosas así. Ahora vamos al delito informático. Cuando yo voy a buscar la definición de delito informático me aparecen con todo esto y que yo digo, vamos a empezar a ver de qué se trata. Primero dice, todas aquellas acciones u omisiones típicas. ¿A qué le llamamos típicas? ¿Qué se entiende acá por acciones u omisiones típicas? Típicas acá es sinónimo de tipificación. O sea, que está clasificado, que se sabe qué es. Que no es cualquier cosa que ocurrió y que no sabemos muy bien qué es, ¿no? Están tipificados. Ya vamos a ver que hay una tipificación de los delitos informáticos. Antijurídicas quiere decir que están en contra de la legislación, o sea, está creada la legislación, está habilitada la legislación pertinente para ese delito. Si no lo estuviera, como pasa con el porno venganza, entonces no es delito informático, ¿ya? Y además dolosas porque impacta en la búsqueda de un rédito, un beneficio ilícito o lo que fuera para alguna de las partes.